Hola, muy buenos días. Donde quiera que estén, los que no están, por las razones que sea, tenemos varias preguntas importantes de examen el día de hoy. Y la primera, pues la que tendría que resonarnos en cuanto vemos el temario, es cuáles son los métodos aplicables al derecho y cómo los encuadramos en este horizonte de conocimiento que es la filosofía, sus ramas, la epistemología, la metodología, las técnicas y los instrumentos. Así en ese horizonte del bosque hasta que vamos llegando a la ramita más puntual, pues nosotros podemos ir viendo que en todo vamos a encontrar divergencias. No hay consensos únicos de que esto es metodología y esto es técnica. Muchas veces se le denomina técnica a un método o un método se le llama una técnica. Por ejemplo, la lluvia de ideas, cuando yo les pregunto, a ver, vamos a ver qué métodos conocen ustedes. Bueno, pues esa lluvia de ideas pretende tener un piso básico de dónde parte la estudiante o el estudiante respecto a un tema. Y entonces necesitamos ir teniendo elementos, indicadores de evaluación de cuánto crecemos cada vez que nos encontramos. Y para eso yo les voy a sugerir las reglas de tres para que veamos la diferencia entre cómo tenemos un estado inicial de conocimiento y cómo terminamos. Entonces, la primera respuesta es cualitativa. ¿Cuántos métodos conocemos que sean aplicables al derecho? Y ahí ya empieza un problema, porque en nuestra cabeza hay una serie de mitos y de sesgos que de repente, por alguna razón, excluyen cuestiones y dicen, no, pues esto no entra en esta pregunta, esto no se puede incluir. Vamos a decir cualitativamente que todos los métodos científicos, que son muchos, son aplicables al derecho por su carácter de que son científicos, pero siempre y cuando respeten la dignidad humana. Seguramente ustedes en la secundaria o en algún otro taller tuvieron que hacer una disección, ¿no? De una paloma o de una ranita. Bueno, este tipo de cuestiones no serían posibles en los terrenos humanos. No podemos decir, vamos a cortarle el dedo a tal persona a ver si le duele. Bueno, pues eso no respeta la dignidad. Nada que sea una tortura o unos tratos malos pueden ser un método aceptable en materia de derecho y menos aún en el enfoque de derechos, deberes y libertades fundamentales. Entonces, primera respuesta, primer renglón, todos los métodos científicos que respeten la dignidad humana. Y luego allí ya empezaríamos a desarrollar cómo podemos garantizar que respetan la dignidad humana. Bueno, para empezar diciéndolo, este método toma en consideración la dignidad humana y las áreas sensibles y tal vez los conflictos de interés que puedan existir, ¿no? Yo no puedo hacer una investigación con mis hijos y abusar de ellos y ahora les voy a gritar a ver cómo reaccionan y hoy les voy a pegar para ver cómo reaccionan. No, no podría yo utilizar ese tipo de mecanismos o de métodos. Bueno, entonces por eso el apellido científico es muy importante. Bien, en segundo lugar, diríamos que hay unos métodos que tradicionalmente han sido usados en el derecho y que malamente se les llama, por ejemplo, método documental, como si revisar documentos fuera el eje de la investigación. Para toda investigación científica, y yo no conozco ninguna en la que no se consulten documentos y libros. Así que decir método documental, pues es francamente ya algo que va a estar cada vez más en desuso. Por ejemplo, también se suele hablar de método analítico y yo conozco que en el método científico siempre vamos a tener como paso analizar, porque analizar no es un sinónimo de comprender, sino de separar. Entonces, el método analítico está sumamente ligado
a las áreas de las matemáticas, a las áreas de las ciencias duras, y sin embargo, acá en derecho solemos decir, ¿qué método vas a usar? Documental, cuando eso no implica ninguna real diferencia. ¿Quiere decir que por documental no vas a hacer trabajo de campo? ¿Quiere decir que no vas a tener entrevistas? Eso es lo que se asume, que al decir documental tú ya estás diciendo todo lo que no vas a hacer, y esto es un error desde mi punto de vista. Entonces, método documental, método analítico. Y se olvidan métodos que son bastante históricos y tradicionales en el derecho, como por ejemplo el método comparado, y uno de los autores importantes, Merriman, pues desarrolló este método en el siglo pues XIX. Entonces, el método comparado resulta que está en los anales de la evolución del derecho y no lo conocemos bien porque a veces solemos comparar lo incomparable. Pero vamos a dedicar una sesión solamente de la mano de Guillermo Florís Margadant para analizar el método comparado y sus utilidades. Hoy solamente lo mencionamos como un método que tendría que estar en las respuestas. Pero si nosotros tuviéramos una lista de métodos, pues podríamos empezar poniendo métodos científicos, porque son varios, y luego tenemos cualitativos, cuantitativos, mixtos, tenemos el método comparado, tenemos el método sistemático que abarca todo un corpus, tenemos el método que aquí les vamos a enseñar y vamos a desmenuzar, que es el método sistémico, que no es lo mismo, y luego tenemos muchísimos métodos que los podemos emplear como en contraposición, inductivo, deductivo. Por ejemplo, el método dialéctico, que está muy vinculado a la ideología marxista, que es muy válido, 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 válido en materia de derecho. El método dialéctico lo que te dice es tesis y antítesis. Y si tú analizas el choque entre tesis y antítesis, vas a descubrir una riqueza muy grande. Porque si yo digo, la pena de muerte es muy eficaz y pongo la antítesis, la pena de muerte no es eficaz, pues yo voy a tener que argumentar cada una de estas posiciones para ver cuál realmente es más verdadera o se acerca más a la comprobación empírica de esa afirmación. Entonces, el método dialéctico es un método muy importante, ¿verdad? Y luego vamos a tener una lista mucho más amplia de métodos que les digo, algunos de ellos ya están en desusos. Por ejemplo, no vamos a emplear aquí, y esa será otra cápsula, otra sesión, sobre el método fenomenológico. Cuando alguien habla de fenomenología, se quedó en el siglo XIX con Edmund Husserl, que tiene unas grandes debilidades. Hoy decir esta es mi verdad y esta verdad la digo yo y te la fundamento y es válida solo por eso, también va a caer en desuso, porque no se trata de tu verdad, porque aquí en derecho tenemos un problema muy grande con la verdad jurídica. Y eso es lo que sucede en los tribunales. Si es que tú quieres ser jueza o quieres ser juez, pues no es que vas a decir, esta es mi verdad, la vas a tener que transparentar, la vas a tener que argumentar y vas a tener que encontrar cuerpos que apoyen esa verdad. Entonces no es tan fácil como decir mi verdad y pues si te gusta. Entonces, la verdad jurídica va a tener una serie de características y vemos que allí precisamente se abre una puerta enorme a esta palabra llamada legitimidad. Tú no puedes llegar con tu verdad y quererla legitimar porque tú eres el sabio o la sabia y estás desvinculado del problema social. Entonces, vemos que hay métodos como este, llamado fenomenológico, que pues aunque están, digamos, en el elenco de métodos que se mencionan y que hay mucha gente que sigue atada al siglo XIX, no les vamos a dar ya esa prioridad por las razones que vamos a exponer. Entonces, respuesta general, todos los métodos, siempre y cuando respeten la dignidad y sea patente, sea explícito, sea evaluable. Y segundo, pues tener una lista de métodos prioritarios y también unos métodos que van entrando en desuso o que su apelación
es por lo menos inconveniente, para no decir obsoleta. Hay algunos métodos que pues ya es mejor no darnos a conocer por decir yo también sigo en el siglo XVIII o XIX, ¿no? Entonces, ahí empezaríamos con los obligatorios, que serían científicos, los que sean científicos, el comparado, no el comparativo, el comparado, y veremos que tiene sus requisitos especiales. Tenemos el sistémico, que es el que propondremos aquí, el sistemático. Tendremos desde luego también el método dialéctico, porque nos va a ser de mucha utilidad, y ya iremos viendo que depende del problema que nosotros vamos a estudiar, vamos a requerir un método u otro. Por ejemplo, hay un método llamado etnográfico que tiene que ver con describir cómo sucedieron las cosas para expandir de manera cualitativa todas las propiedades. Y entonces ahí es muy necesario ir describiendo cada detalle, cómo fue, porque a lo mejor esa descripción nos puede ayudar a encontrar verdades que poco a poco podamos pasar del otro lado de la mesa de los métodos cualitativos a los cuantitativos. Entonces, empecé expandiendo propiedades, explicando algo que es muy complejo para poder empezar a medir algunas de las partes. Y entonces vamos hacia la tendencia general, que es el uso de métodos mixtos. Entonces, que yo diga, mi tesis es documental, pues ya le falta una parte importante que será el enfoque basado en evidencia, porque tú vas a necesitar también ir empezando a entender cómo aplicar el uso de variables en materia jurídica. Tú tienes que poder detectar qué variables hay en tu caso. Y una variable, sí o sí o sí, es una propiedad que cambia y cuyo cambio se puede medir. Entonces, mucho cuidado porque aquí las preguntas de examen tendrán que ver con identificar variables en un problema social. Y ahí es donde empieza el problema porque yo ya me sé la definición, pero no me sirve de nada porque si me ponen un problema y no identifico las variables, pues entonces quiere decir que no entendí el sentido de la noción. Bien, bueno, una cuestión que es importante es que nosotros estemos muy, pero muy convencidos de el tema de por qué una deficiencia importante en materia de formación jurídica es, no quiere abrir mi Word, por qué es importante que yo llene ese vacío de la metodología con el vacío metodológico en mi formación jurídica. Entonces, esa sería una de las cuestiones que vamos a tratar de responder y me voy a ir muy rápido porque tenemos que tener un espacio para las preguntas, pero dentro de las páginas que quiero compartirles rápidamente, a ver si la podemos abrir, está esta maravilla de página que tenemos a disposición, a ver si la pueden ver. Nada más la voy a mostrar porque la liga ya se las estoy poniendo en el chat. Este grupo Sage Research es internacionalmente conocido y bueno, aquí justamente nos hace un pequeño esquema, un esquema muy potente en donde nos dice cómo se relacionan algunos métodos entre sí. Y es una página que se puede explorar en forma gratuita hasta algunos niveles y que nos es de mucha utilidad, ¿no? Entonces, tenemos términos muy amplios. Aquí dice broader terms, related terms, términos relacionados, los métodos de investigación y los que dice narrower terms son los términos más puntuales que tienen que ver con los conceptos claves en la investigación, con la filosofía de las ciencias y la filosofía de la investigación, con la ética de la investigación, con la planeación,
con el diseño que tienen nuestros métodos. Es un diseño experimental, es un diseño no experimental, es un diseño cuasi experimental. Y esta es otra cuestión. ¿Por qué los abogados decimos o dicen que el método experimental no es válido en derecho? ¿Por qué? Porque su noción de experimento de entrada está sesgada, porque identifican experimento con cortarle una patita a una rana, y eso no es un experimento. Un experimento es la manipulación intencional de una variable, y eso no es cortarle la pata a una rana, es modificar una variable para ver si esa modificación nos da mejores resultados. Aquí una pregunta de examen sería: ¿qué tipo de investigación experimental te viene a la mente? ¿Cuál puedes imaginar? Bueno, aquí entonces también tenemos la recolección de información, pero sobre todo la calidad de la información que recolectamos y cómo la gestionamos. ¿Hasta dónde yo tengo la capacidad de manejar esta información? Paso de decir, es que no hay nada, a es que es demasiado, ya estoy abrumada, es demasiado, no sé por dónde empezar. Entonces, precisamente para eso hay muchas herramientas, hay técnicas, hay instrumentos para gestionar información, y aquí vamos a aprender por qué es importante el pensamiento matricial. Entonces, aquí tenemos no solo la calidad de la información, sino por eso insistir tanto en las fuentes primarias como esta de Sage Research Methods, que nadie aquí en la facultad tiene la posibilidad o la están usando. Yo pregunto constantemente y no conocen estas herramientas, o les parece que están muy alejadas o que son muy superiores y que no son para humanos. Bueno, pues sí lo son. Data quality and data management, la calidad de los datos y el manejo o la gestión de los datos. Luego también tengo pues esta parte de análisis cualitativo de los datos para expandir propiedades, para ver si esas propiedades son las más adecuadas, son las dominantes, son las más importantes, y justificarlo. Luego tenemos el análisis cuantitativo de datos, de variables, cuántas investigaciones hay sobre este tema, cuál es el punto que enfatizan, etcétera. Y luego, cómo comunicamos por tanto verbalmente como por escrito estas investigaciones. Y entonces aquí vemos una página muy útil que nos habla justamente de estos métodos y herramientas sistemáticas para encontrar, recolectar, analizar, interpretar y gestionar información. Entonces, les voy a compartir la liga para que ustedes, si gustan, lo puedan explorar. Y a lo mejor ustedes me dicen, es que no leo inglés. Bueno, pues ahora hay herramientas también para traducir, y que sepan que, ni modo, el conocimiento está avanzando enormemente en inglés. ¿Por qué? Pues porque se le dedica muchísimos recursos, no solamente dinero, sino recursos humanos y otras cuestiones. Bueno, voy a ver si pueden ustedes ver mi pantalla, y por favor les voy a invitar a que preguntas o dudas que les vayan surgiendo, como voy a ir rápido, váyanlas colocando en el chat para que abramos un espacio y las podamos comentar. Si alguien quiere entrar al chat, por favor estén atentos para darles el ingreso. Bueno, muy bien. Entonces, aquí la pregunta, digamos, de hoy que tendríamos que contestar es: ¿por qué aprender metodología y aplicarla al derecho? Y claro que sí, pues con cuáles métodos. Yo le llamo aquí viendo hacia el futuro. Cuando uno hace prospectiva, estudios prospectivos, método prospectivo, lo que uno quiere hacer es poder, con la información de atrás, poder hacer escenarios de futuro. Vamos a suponer, si yo me malpaso, si como mal, si tomo poca agua, ¿será que en 5 años voy a ser la persona más saludable? Pues tengo escenario A, escenario B, escenario C.
Entonces, cuando yo digo metodología jurídica en prospectiva, quiere decir que voy viendo en las tendencias de futuro. Y en las tendencias de futuro veo que la metodología va a ser cada vez un elemento epistémico importantísimo. Pero que además, para poder gestionar todo esto que tenemos hoy al alcance de la mano, se requieren muchas herramientas y para ello justamente tenemos que ver qué de lo humano nos está fallando y qué de lo humano podemos aprovechar. Y justamente tenemos que la inteligencia artificial nos rodea en todo. No lo hemos apreciado, no le habíamos tal vez llamado así, pero desde el manejo de Word de Microsoft en un escritorio hasta un Excel y cosas sencillas que utilizamos al 10%, al 20%, porque no nos hemos dedicado a aprender cómo hacer un oficio en serie, cómo poder mandar cartas a tantas instituciones. Realmente es un manejo que cada vez nos va a ser más importante porque el único elemento que no cambia en nuestra vida es el tiempo. El tiempo sigue transcurriendo y puede ser que nosotros lo desaprovechemos o que lo aprovechemos y entonces eso necesitaremos el manejo de la inteligencia artificial. Bueno, pues algunos desafíos y problemáticas son que no se ubica a la materia. Por ejemplo, no, pues lo más importante es derecho civil. No, 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 lo más importante es derecho penal. No, pues lo que sucede es que no tiene claro el estudiantado y en ocasiones algunos elementos docentes no tienen claro exactamente qué es la metodología, cómo se come, cómo se aplica. Y entonces eso hace que sea una problemática. La problemática misma de que se considera la metodología como filosofía y entonces nos dedicamos a analizar la filosofía de Kuhn, la filosofía de Platón, pero no nos dedicamos a ver cómo se aplica o cómo aprovecharla en la vida cotidiana, en el análisis de los problemas que tenemos enfrente. Entonces, bueno, la metodología al margen de estas problemáticas está en todo y no solo en una materia, está en todas las materias. ¿Cómo me aproximo a ese universo nuevo de conocimiento? Pero luego ya estoy en el universo. ¿Cómo lo aplico? ¿Cómo lo vinculo con un quehacer laboral? ¿Cómo lo vinculo con un quehacer profesional, con un quehacer de una barra, de un colegio particular? Entonces, la metodología está absolutamente en todo, como lo está la inteligencia artificial. Bueno, ahora la cuestión es que cuando entramos en el terreno de los sesgos cognitivos, las máquinas son perversas y todo es plagio y los estudiantes van a copiar y los profesores van a copiar. Bueno, de hecho ya lo hacemos. Todo mundo copia, a veces con más mala intención, a veces por urgencia, a veces por ignorancia, a veces porque no te han enseñado a citar y porque no quieres decir dónde lo leíste o porque no sabes, porque lo leíste, no te acuerdas y simplemente lo dices. Entonces, aquí el punto es la concentración. La metodología no es divagante. La metodología es para las personas que se concentran, que planean, que piensan y que tienen entonces por ese trayecto capacidad de innovar positivamente. Y entonces la presencia de las tecnologías hoy va a desplazar a las personas que siguen haciendo lo mismo de la misma manera, va a desplazar funciones rutinarias. Oye, yo no necesito a alguien que me venga a hacer cartas, ya tengo instalado mi Word, ya tengo mi app y aquí me puede hacer 50 cartas sin que nadie me las esté haciendo. Entonces, esto va a suceder también en el terreno jurídico. Probablemente acá en nuestras latitudes, tarde más, tarde menos, dependiendo de quién nos quiera gobernar y cómo nos quieran gobernar, pues aquí hay una serie de cuestiones que van a cambiar. Y traje algunos ejemplos porque me interesa que se formen en ello. Y entonces vamos a hablar de los prompts. ¿Qué es un prompt? ¿Qué entender por un prompt? Bueno, pues los prompts
son una dimensión crucial del marco epistémico. Son las preguntas estratégicas que no vamos a confundir con la postura epistémica. Postura epistémica, yo ya conocí varias teorías y ya elegí la que es mejor. Marco epistémico son las preguntas y los objetivos. Y entonces un prompt es un comando. Y si yo me pongo a dialogar con una super máquina inteligente como son los ChatGPT, Cloud, BERT y muchos más, aquí lo importante es, si yo le voy a hacer preguntas tontas, pues me va a hacer respuestas tontas. Pero si yo le doy un comando, claro, si le digo exactamente lo que quiero porque ya lo investigué, pues me va a dar unas respuestas maravillosas que voy a poder usar para trabajos, para discusiones, para diseñar un proyecto y muchas cosas más. Entonces, los prompts son preguntas, instrucciones y el contexto con el que yo alimento a la herramienta de lenguaje conversacional, que es un chat, para obtener una respuesta confiable. Y aquí lo destaco, confiable y útil. Entonces, preguntas simples, superficiales o mensas van a generar respuestas iguales o peores. Pero la investigación científica inicia con preguntas excelentes. Si la persona no tiene curiosidad en realidad de nada, no va a expandir sus límites. Y entonces, aquí las preguntas, ¿cuáles son preguntas excelentes? Las que lucen mucho y son muy rimbombantes y es una pregunta larguísima que nadie entendió. No, son las preguntas que tienen un sentido y una finalidad y que entonces tú puedes saber el grado de conocimiento de quien está haciendo la pregunta. Si es muy poquito, pues la pregunta será ralita. Si tú le pensaste un poquito más, tu pregunta va a tener más nutrición. Entonces, si tú bien sabes lo que necesitas, la inteligencia artificial te va a dar mejores elementos. Entonces, ¿qué es la ingeniería de prompts? Bueno, pues es el proceso de optimizar tus comandos para todos los modelos de inteligencia artificial que hoy están en tus manos de forma gratuita para consultar lo que sea, desde un motor de búsqueda simple como Google hasta una herramienta conversacional que nos puede generar alto nivel de calidad de las respuestas. Pero para que esto suceda, tú tienes que saber darle una instrucción de un llamado a la acción. Mira, actúa como jurista experto en derecho fiscal y cuéntame tal, tal, tal. Dame el contexto, yo te voy a dar el contexto de la situación. Estamos en 2024, se trata de una compañía de tal, tal, tal. La tarea específica que tú quieres que te desarrolle y mucho cuidado porque aquí retrotraigo el tema de los roles y los verbos. Y vamos a ver justamente qué utilidad tiene que conozcas a detalle la taxonomía de Benjamin Bloom y que puedas hacer un llamado a la acción específica. Bueno, parte de de esta estructura de los prompts está trabajada por Isabela Bedoya. Y aquí con estas imágenes, pues del teatro, es importantísimo que puse aquí al centro en amarillo, la importancia de delimitar. Yo he estudiado los últimos 20 años teorías de la complejidad y una de las críticas permanentes es que la gente levanta la ceja y dice, es que esta cree que sabe mucho o creen que la complejidad es saber todo de todo. Y esto es falso como eso solo. No, no es saber todo de todo, es saber todo de algo en particular. A ver, un momentito, por favor. Dejo de compartir. Y nos vamos a ir un poquito rápido. Entonces, aquí lo importante es que nosotros estamos pensando en el uso de los chats, de los agentes conversacionales, pero no necesariamente estoy pensando en darle instrucciones a una máquina, sino yo mismo ir delimitando el contexto. Entonces, repito, complejidad no es saber todo de todo, sino saber todo de algo.
Y eso es un paso importantísimo en la investigación que normalmente nace vaga y se va estructurando conforme ganamos información de calidad. Si no es de calidad, en vez de estructurarse, nos vamos a confundir, nos vamos a perder. Entonces, delimitar un campo de estudio es una labor importantísima con o sin chats. Así que si yo delimito ese contexto, pues voy a tener más éxito. Y tengo que delimitar en tiempo, modo y lugar. Entonces, un contexto es, ¿estoy hablando de la dogmática en el siglo XVIII o estoy hablando de los estudios de ciencia jurídica en el siglo XX? Ah, en el siglo XX. Entonces, ya no le voy a llamar dogmática. Entonces, contexto siglo XX. Lugar. Estoy hablando de Europa, estoy hablando de Asia, estoy hablando de América, porque no es lo mismo. Entonces, no, quiero hablar de los desarrollos de la inteligencia artificial en Europa, porque son los viejos del mundo y van por delante en tratar las cosas por su nombre. Ah, entonces, otro elemento del contexto. Entonces, tú vas agregando, además del tiempo, de los objetos, de la extensión, quiero una respuesta de 300 palabras o quiero un comentario amplio de 1000 palabras. Ah, bueno, pues a lo mejor vas a tenerte que suscribir porque un chat no te da ese tipo de respuestas gratuitas. Entonces, todo tiene que ver con el tiempo que tú le vas a dedicar. Si es un trabajo para el día siguiente, pues no puedes pretender una pregunta de doctorado resolverla en 24 horas. No puedes pretender saber todo de un tema si no tienes la perspectiva realista del tiempo que vas a dedicar a esa investigación. Entonces, hay que tener esa extensión, qué lenguaje es un lenguaje muy especializado o es un lenguaje que puede entender todo mundo, la perspectiva, qué tono es un tono muy solemne, muy formal o es un tono más amable porque lo voy a ir a exponer en una preparatoria o voy a exponerlo con mis compañeros del despacho. Bueno, desde luego, ¿qué fuentes recomendadas tienes o le estás pidiendo? Y puedes agregar muchísimos más aspectos para asegurar la precisión de, de las respuestas. Entonces, pues ahí dice, ¿no? La densidad, el tono de voz, los ejemplos, las analogías, qué perspectivas y, por ejemplo, los sesgos frecuentes. Por ejemplo, dame algunas en lista los principales métodos empleados para estudiar la delincuencia adolescente. Pero ten mucho cuidado porque existe el sesgo de que los adolescentes siempre son rebeldes y son criminales natos. Entonces yo le estoy poniendo algo que yo ya estudié, que ya sé, que son estos sesgos o misconcepciones que ya conozco yo que existen. Entonces, por eso mucho depende que yo no pregunte cuando no sé nada. Bueno, muy bien. Hay escalas. También puedo pedir analogías o estas diferentes perspectivas y puedo decir, oye, dame las teorías, los pros y contras de la teoría de Ferraioli respecto a la conveniencia de sanciones graves. Ah, bueno, pues entonces puedo yo ir retomando. Yo antes de hacer esta presentación, pues he estudiado más de 40 textos que tienen que ver desde el inicio de la inteligencia artificial hasta aspectos muy particulares, por ejemplo, en salud, por ejemplo, en bioética, que nos dicen cómo hacer para que haya confianza en las respuestas que uno obtiene. Pero eso tiene que ver con el proceso entero de la investigación. Una investigación confiable de ninguna manera puede ser una investigación improvisada en la que no pulimos las preguntas porque vamos a ir brincando como chapulines de una pregunta a otra y luego además sin tiempo, sin formación, sin unos ojos que nos ayuden a mantener el ritmo. Entonces, todo esto es una ayuda metodológica que nos va guiando para saber la calidad de las respuestas. Bueno, aquí hay una serie de verbos que nos pueden servir no solo para hablar con un agente conversacional o para esta ingeniería de comandos, sino para nuestra propia investigación, ¿no? Entonces, ¿qué quiero?
quiero resumir, quiero enlistar, quiero comparar. ¿Cuál es el verbo? Y ese verbo tiene que ver con el tiempo que nosotros dediquemos, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí nosotros lo que tenemos que tener muy en claro es el tiempo, el dios Cronos, y las fuentes primarias que medio tenemos revisadas para tener un poquito idea de cuál va a ser ese cerebro digital. Muchos de ustedes y muchas de ustedes han tomado un teléfono y están escribiendo y el predictor les cambia la palabra o les cambia la ortografía o te pone la palabra en rojo. Bueno, pues esa inteligencia artificial te está diciendo cuál es el uso frecuente de esa palabra o te está diciendo que de una o de otra forma, esa forma de corregir o de decir, mira, ya has usado esta palabra en el contexto de la inteligencia artificial tantas veces y entonces te la va sugiriendo porque la máquina va llevando patrones y tendencias de lo que tú vas haciendo mal y vas haciendo bien. Voy a continuar un momento, compartir pantalla. Entonces, aquí muy rápidamente, la retroalimentación que tú le brindas a la máquina, oye, no me corrijas esta palabra yo así la quiero poner pensamiento sistémico. Si tú no la conoces, conócela, porque a partir de ahora la voy a usar. Entonces, la máquina corrige de acuerdo a las tendencias. Entonces, si hay tendencias negativas, pues la máquina se vuelve tonta porque la gente lo abusa mal. Por ejemplo, para decir ¿qué pasa? En lugar de decir ¿qué pasa? Ponen la K y entonces la máquina ve que todos los jóvenes usan ¿qué pasa? Y entonces la máquina predice corrigiendo para poner ¿qué pasa? Entonces la máquina puede alimentarse con cuestiones de calidad y positivas o con cuestiones negativas. Entonces, esto es muy importante. Muy bien, entonces, tener claras estas mis concepciones o fallos, pues es muy importante, pero si nosotros pensamos que es normal y que está bien decir qué pasa, pues entonces no vamos a tener una buena mejora en cuanto al uso de estos elementos de investigación. Muy bien, si nosotros ya conocemos que existe una solución de algo en Australia, también le podemos decir, oye, esta experiencia en Australia, ¿cómo la podríamos acondicionar o se dice tropicalizar en México en tales y tales cosas? Bueno, pues hay una serie de textos que nos dicen que la inteligencia artificial debía de estar en el currículum para cuestiones cognitivas y para prácticas, skill y mindset. Y entonces esto no es una ocurrencia mía que yo me quiera dar de muy actualizada, sino que ya está sugerido por la UNESCO, empezar a utilizar para los profesores y para los estudiantes a lo largo del currículum las herramientas precisamente para fortalecer esta formación metodológica que pues no vamos a detallar en esta sesión del día de hoy, pero está prácticamente en todo lo largo y ancho del currículum y los procesos de implementación, desde el nivel de preescolar hasta los niveles de grado, está esta parte de las componentes del aprendizaje esenciales, que son las competencias integrales que mandata el enfoque de derechos, deberes y libertades fundamentales. Y está más claro que el agua. Aquí tienen el texto, son competencias cognitivas, socioafecto-emocionales, porque hay que generar sociedades del conocimiento, trabajo colaborativo y no estarse peleando por la verdad de que yo sé más que tú y tú no sabes. Y todo esto refiere competencias socioafecto-emocionales porque podremos tratar con una comunidad que no conocemos, una comunidad indígena o una comunidad de personas con cierta discapacidad o unas personas
que tienen una especialidad muy alta en un conocimiento, y la gestión emocional es muy importante para permitir que todas las ideas puedan ser expresadas e identificar puntos de acuerdo, no puntos de desacuerdo, sino puntos de acuerdo para generar lenguajes comunes. Y bueno, finalmente las competencias técnico-tecnológicas, que son estas que estamos abordando. Entonces, la escala de los proyectos pues va a tener que ver definitivamente con el tiempo y con la experiencia participativa de las personas en cada comunidad. No se trata de que el profesor o la profesora estén hable y hable y hable y hable y que no haya preguntas, que no haya discusión, que no haya ejemplos, que no haya interactividad como lo vimos en la cápsula. Muy bien, pues entonces acá se les pidió en el documento del contrato académico ver las diferentes habilidades en lo personal, en lo social, en lo profesional. Aquí están así precisamente divididas en este texto tan importante. Y bueno, pues aquí hay varias cuestiones que tienen que ver con la feedback o la retroalimentación. Bueno, me voy a ir cada vez más rápido porque aquí tenemos la importancia de que la metodología es una herramienta fundamental para poder introducir el aprovechamiento de todas estas técnicas para tener un impacto social en donde el aprendizaje sea experiencial, en donde haya una participación y haya interacción a través de las máquinas y por las herramientas que una personita con su cerebro humano pues no es capaz de manejar. Bueno, todo el tema de la información requiere un entrenamiento para saber cómo funciona esta selección que muchas mentes humanas están generando en los algoritmos. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, cómo se van encontrando documentos, cómo los documentos se fragmentan hasta llegar a buscarse por palabras, esta minería de datos, cómo se nutre a las máquinas y finalmente cómo podemos nosotros llegar a utilizarla para encontrar fuentes confiables, como lo hicimos el primer día que empezamos navegando en DGB. Esto lo tengo haciendo muchos años, desde hace realmente muchos años, enseñándoles a buscar por título, por autor, por autora y aprovechando los diferentes niveles de información que hay en el buscador de DIVI y de VIDI y de Dirección General de Bibliotecas de la UNAM. Bueno, los tokens, estos que están acá, estas monedas, son palabras o fragmentos de palabras. Aquí lo que me quisiera centrar en esta parte es que idealizamos a la persona, al ser humano. Lo idealizamos y pensamos que el ser humano es como perfecto y que todo lo humano pues es únicamente positivo. Decimos, ay, es que es muy humano. Bueno, pero en lo humano está lo positivo y lo negativo, y esto tiene que ver que si nosotros creemos que la intervención de las máquinas es solamente negativa, pues estamos precisamente depreciando lo que es el conocimiento de nuestras potencialidades, tanto positivas como negativas. ¿Quién alimentó el primer algoritmo? ¿Quién le está proporcionando la información, el entrenamiento a la máquina? Es una persona, y esa persona puede también trasladar sus sesgos cognitivos a la máquina. Tan es así que de pronto se le piden determinadas respuestas y nos presenta, por ejemplo, solo teorías de varones, o nos presenta, si tú le pides que haga una foto de un científico, te va a hacer a un científico hombre y muy parecido a Einstein. Entonces, eso quiere decir que la propia máquina también puede tener, por decir de alguna manera, sesgos que necesitamos estar muy al pendiente. Bueno, pues entonces, ¿qué es lo que explica el crecimiento potencial exacerbado de los sistemas basados en datos? Bueno,
pues que nos potencian la forma de analizar este mundo llamado el Big Data, de tantos y tantos y tantos sistemas que tienen una cantidad de información que si nosotros no sabemos pedírsela o exprimirla, pues no podremos, con esta capacidad humana limitada, manejar un día que solo tiene 24 horas. Muy bien, tenemos por supuesto desafíos importantes en el tema de privacidad, cómo nos siguen los sistemas, cómo nos roban cierta información, qué pasa con los permisos que la gente no limita, porque ya sabemos que la gente le da a aceptar a todo y que se está poniendo en riesgo. Y entonces aquí algunas cuestiones que pueden ayudar, pues precisamente es informarnos y tener estas preguntas respecto a cómo estamos usando las herramientas con las que contamos. Y bueno, así a que aquí tenemos esta alarma. Mientras que las máquinas continúan aprendiendo porque están entrenadas para ello, las personas continuamos perdidas y distrayéndonos. Bueno, vamos a entrar a una parte medular. Ajá. Tenemos un mundo, tenemos los datos, tenemos información, tenemos conocimiento y tenemos sabiduría en esta pirámide referenciada por Kelleher. Y esto tiene que ver con que la información se elige de acuerdo con sus atributos, con su calidad, a la forma en cómo la evaluamos. Y entonces, cada pellizquito, cada token de datos, resulta de un conjunto de decisiones y elecciones humanas. Entonces, la información ya tiene una elección con cierto contenido humano que expande estos datos en general fríos. Entonces, aquí vamos generando procesos de inferencia o de, digamos, selección determinada conforme a nuestros objetos de estudio y a nuestros modelos de aprendizaje. Bueno, no podemos dejar pasar las fuentes que justifican esto desde el modelo de los derechos, deberes y libertades fundamentales, de las competencias que ya vimos antes, los programas de acción y esta diferencia importante que tenemos aquí entre datos, información, conocimiento, lo que serían estas epifanías, esto darnos cuenta, cómo lo convertimos en sabiduría y esa sabiduría en creatividad. Así que, ¿qué tenemos que preguntarnos? Tenemos que hacernos varias preguntas. Primero que nada, conozco y tengo unas ciertas bases para conocer la validez, la verdad de las fuentes de lo que estoy buscando, sí o no. Si yo digo, yo tengo claro la importancia de los resultados que emerjan de esta investigación, sí o no. Si sí me importan, si es relevante socialmente, entonces, ¿cómo voy a validar los datos que voy a manejar? Si yo no tengo formas de validar, el uso de la inteligencia artificial no es seguro. Si sí tengo elementos para validar, para controlar, para gestionar la información, bueno, entonces puedo hacer un uso responsable que siempre tendrá que tener una supervisión porque yo no voy a pegar copy-paste las respuestas de la inteligencia artificial. Y entonces yo tengo que hacerme estas preguntas. ¿Qué principios y normas orientan mi aprendizaje? ¿Qué y para qué busco información? ¿Cuál es la fiabilidad de mis fuentes? ¿Cómo y dónde las busco? Por ejemplo, otra vez el caso de Dirección General de Bibliotecas. ¿Cómo organizo y analizo mis fuentes? ¿Qué herramientas tecnológicas empleo? ¿Cómo retroalimento lo aprendido? ¿Cómo contrasto y evalúo lo que menos conozco o está en mi bagaje previo? Muy bien, pues aquí los principios de derecho de acceso a la información van a predominar a lo largo y ancho de nuestro proceso de investigación.
Cuando digo el principio de justicia, ¿qué digo? Pues no discriminación y no violencia, no utilizar esta información para violentar o discriminar a alguien. La accesibilidad, la gratuidad, la integralidad, legibilidad, privacidad, el respeto a la autonomía humana sin daño. Por ejemplo, ¿qué pasa con los drones que pueden disparar misiles o activar bombas a miles de kilómetros? Entonces, hay que utilizar estas herramientas para prevenir el daño y promover el bienestar, tener muy clara la transparencia de los supuestos, para qué se quiere hacer esto, por qué se está haciendo esto, con base a qué lo explico, cuál es el análisis costo-beneficio, se está respetando la privacidad y cuál es la corresponsabilidad de cada uno de los y las actoras en la investigación con o sin inteligencia artificial. Bueno, hay todo un horizonte de normatividad sobre el uso de inteligencia y esto que estamos hablando de la ingeniería de los comandos. Aquí tenemos nuevamente algunos de los principios generales de protección y de regulación que tienen que ver con esta inteligencia artificial, que tiene como base entender nuestras decisiones y monitorearlas. Entonces, es muy importante que ubiquemos el derecho de acceso, el derecho a saber y, desde luego, la limitación y la explicación de los propósitos y cómo se está almacenando la información, quién la está almacenando, quién tiene acceso a ella y cuáles serían algunas restricciones o delimitaciones que tenemos a la mano. Bueno, vamos a terminar aplicándolo a un terreno muy, muy específico que sería la legal tech, la aplicación de todas estas herramientas, de todos estos resultados al terreno legal, que tiene que ver desde el uso básico, pero realmente potente, de Microsoft, hasta todas las herramientas de Google, los triajes, las formas de generar templates, de generar plantillas, formularios, gestores de texto, editores, análisis de minería de datos, las firmas electrónicas, la elaboración de contratos y documentos, varios de gestión de equipos, de trabajo de equipos y pues ya el seguimiento de flujos de trabajo para ir viendo si las metas se cumplen en el tiempo. Todas estas cuestiones y la innovación ya están consideradas en distintos textos y bueno, aquí nos habla de la mejora en procesos rutinarios, la eficiencia. ¿Para qué? Pues para dedicarse a las cuestiones que realmente nos ocupan, pensar soluciones nuevas y aplicar el ámbito de la innovación. También tenemos este informe hacia una justicia digital que habla cómo se están usando el diagnóstico de los sistemas tecnológicos en los poderes judiciales, que empiezan por decir, bueno, vamos conociéndonos a nosotros mismos, cómo se propone en la bitácora, cómo se propone en el FODA, en el ejercicio del FODA, y que te va a permitir tener varias estructuras, cómo estás investigando, cómo estás respondiendo a las preguntas que hemos planteado anteriormente y saber que el no plantearnos y respondernos a estas preguntas, pues tal vez nos va a ahorrar esta inversión de tiempo, pero esta inversión de tiempo es la que nos va a permitir mejorar como personas y competir de una manera menos desequilibrada en este mundo laboral tan en este momento competitivo. Bueno, muy bien. Entonces, una de las cuestiones que tenemos que hacer es que una vez que vamos mejorando los procesos y los vamos metiendo a los terrenos de la inteligencia artificial, pues entonces nos va quedando, vamos abriendo tiempo para tareas más valiosas en el proyecto laboral o en el proyecto personal de crecimiento. Y una vez que este proceso se pone en marcha, pues las cosas empiezan a ser mucho más accesibles. Entonces, calcular el uso, el tiempo y costo de cada tarea que estamos desarrollando en materia jurídica tiene que ver con esta escala de la aplicación de Legal Tech, cómo podemos hacer uso de estas herramientas y
calcular cuáles serían la tendencia para dedicar a proyectos nuevos o áreas de oportunidad. Muy bien, entonces, gestión y más gestión, desde una sencilla bitácora y la profundización de un FODA hasta el aprovechamiento de la IA en este horizonte de la Legal Tech. Hay que aprovechar los triajes para facilitar la asignación de valor. Entonces, vamos a cerrar nuevamente con la pregunta inicial, la pregunta detonadora con la que iniciamos. ¿Por qué aprender metodología y aplicarla al derecho? Bueno, muy clarito, porque el mundo de la inteligencia artificial que ya nos rodea va a privilegiar a las personas que se concentran, que planean, que piensan con capacidad de innovar positivamente, al tiempo que nos alerta para las funciones y personas que van a ser desplazadas, prescindibles, por efecto de no recordar su ámbito, su área o su potencial de crecimiento y trabajar en estas competencias integrales. Muy bien, hemos visto entonces cómo se aplica la metodología a la ingeniería de prompts o de comandos, cómo iniciar la delimitación de una investigación con o sin inteligencia artificial, y no podemos cerrar sin poner el énfasis en esta llamada taxonomía de Bloom, de Benjamin Bloom, que nos dice que hay que precisar la relación entre el tiempo que dedicamos y la profundidad del verbo o la acción a desarrollar. Bueno, la ANUYES, Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, nos dice que los objetivos en el nivel licenciatura son describir en forma escrita con profundidad y detalle no solo conceptos, sino situaciones, problemas y proyectos. Entonces, dentro de los materiales que les hemos desarrollado, que están en Aula Jurídica Virtual, están 2 videos que se les pidió investigar y profundizar, llamados tipos de investigación 1 y 2. Allí nos dice que básicamente hay 3 tipos de investigación: cualitativa, cuantitativa y mixta. Y también hay 3 tipos de diseños: experimental, cuasi experimental y no experimental, así como 4 diseños que son exploratoria, descriptiva, correlacional y explicativa. La que corresponde al nivel licenciatura es esta forma descriptiva de investigar, donde el objetivo es que la persona aprenda a describir en forma más profunda y con detalle. Así que vamos a tener muy claro qué hacemos aquí y ahora, entender el intercambio pedagógico y sus objetivos. Entonces, saber cuánto tiempo tengo. No puedo decir voy a innovar si solamente tengo 3 minutos. Puede que logre un nivel muy, muy básico de innovación, pero yo necesito justificar y explicar este proceso de innovación. Entonces, no es lo mismo decir enlistar que decir voy a explicar. Explicar, siempre nos estamos explicando en materia científica con estas bases epistémicas, pero hablar de una investigación explicativa ya es motivo de una tesis de especialidad, de maestría o de doctorado. No hay que confundir las explicaciones o los procesos argumentativos con el diseño de una tesis explicativa, que tiene que hacer una serie de correlaciones entre variables, que tiene que dar una profundidad extrema al proceso argumentativo, con lo que nosotros vamos diseñando según esta taxonomía de Bloom, desde lo más sencillo, recordar hechos y conceptos básicos, hasta explicar ciertos niveles de ideas o conceptos, clasificando, describiendo, discutiendo, identificando, focalizando, reconociendo. Ahí tenemos todos los verbos en cada una de las etapas, hasta llegar a un nuevo y original trabajo que es motivo de las tesis de doctorado, en donde se reconceptualiza, se resignifica, se demuestra, se comprueba y se expande el horizonte de conocimiento. Bueno, no podemos dejar esta diapositiva sin decir claramente que Benjamin Bloom
empezó esta revolución de estos objetivos que se están usando en materia educativa y de investigación desde 1956 con sus famosos textos que llevaron a hablar de las teorías del aprendizaje. Así que hay que tener un plan muy clarito de por qué, qué es lo que queremos apropiarnos, cuáles son los objetivos que estamos fijando y de allí nuevamente la importancia del marco epistémico. Si tus preguntas no son absolutamente trabajadas y claras con las características que iremos viendo, pues solemos perdernos en un mar de presiones, de angustias y de falta de planeación y sobre todo de este elemento valiosísimo que es el tiempo. Entonces, tenemos que tener tareas y estrategias bien estructuradas y muy claras, alineadas a un cronograma, a nuestros objetivos y ayudas para irlo supervisando. Muy bien, pues no podemos dejar de reconocer la importancia de la personalización. Se requiere un acompañamiento de calidad para ir conversando, qué elegimos, qué te gusta, qué notas, qué falta, qué contradicciones se pueden apreciar, y esto solo puede descansar en el pensamiento crítico y sistémico y en un comportamiento científico que tenga la voluntad de autoevaluarse, de estarse automonitoreando y de tener la confianza de compartirlo. Entonces, el entrenador humano jamás podrá ser suplido por los robots, pero los derechos, deberes y libertades fundamentales mandatan la visibilización y la mitigación de sesgos, estereotipos y prejuicios que predominan en la solución de conflictos humanos. Y ese es el mandato para el cual la metodología y todo este mundo del Big Data y del manejo de los algoritmos tenemos que tener muy claro que lo tenemos que monitorear también, los sesgos en nuestra mente, en la web, en los algoritmos y en la forma en cómo estamos aprovechando la información que está disponible ahí en este mundo de conocimiento abierto, de open source, de fuentes abiertas, y tratar de hacer correlaciones mucho más fuertes, más basadas en evidencia y entender que los sesgos son sutiles. Todos los datos tienen sesgos y hay unos que están mucho más claros que otros. Por ejemplo, acá nos da el ejemplo de que hay grandes géneros, grandes sesgos de género que, por ejemplo, se ven en más del 10% de las biografías en Wikipedia u otras fuentes. Muy bien, recordemos entonces que la mejor solución son los métodos mixtos, no hablar ya de solamente investigaciones documentales. Todas las investigaciones científicas serán documentales, pero es importante, es un imperativo vincularnos a los problemas sociales, a los problemas enormes ambientales que tenemos hoy en día y que requieren métodos mixtos, y no centrarnos solamente en esta lógica formal que utilizamos muchas veces para justificar algún acerto o alguna afirmación que nosotros emitimos y decimos es lógico, como diciendo ya no me contradiga nadie, ya nadie diga lo contrario, ya no puede haber otra verdad, y entonces utilizamos la lógica como un escudo para defender una posición que puede ser dogmática o ideológica. Entonces, es muy importante consultar los materiales, recordar que el tiempo, Cronos, es un tirano y que ni en lo humano ni en la inteligencia artificial todo es positivo completamente o negativo. Depende mucho de nuestra mirada, por eso el marco epistémico es tan importante, de nuestros fines, la concentración que ponemos y sobre todo las acciones, el entrenamiento en estas pequeñas acciones, ejercicios de entrenamiento. No podemos llegar a dominar un sistema, el Word, el Excel, si no vamos entrenándonos 10, 15 minutos cada día o 3 horas cada semana, y sobre todo elegir con mucho cuidado nuestras fuentes, saber que son fuentes primarias y no preguntar a la inteligencia artificial sin tener unas bases previas, haber leído, explorado, revisado preliminarmente las fuentes. Bueno, con este famoso
cuadro de Dalí, la persistencia de la memoria, recordamos esta parte positiva y negativa y que la planeación en materia metodológica lo es todo para nutrir un algoritmo o para aprovechar los resultados de un algoritmo. Pues no, no todo en materia de inteligencia artificial es plagio, ni todo el plagio es doloso, hay una cantidad de sesgos y de cuestiones que tenemos que evaluar y por ello tan importante, conócete a ti misma, conócete a ti mismo con este FODA que es un proceso, es una piedra que va rodando y se va puliendo. Y así tenemos que preguntarnos cuáles son nuestros escenarios que teníamos respecto a el por qué es importante la metodología en la formación jurídica y si hemos podido visualizar todo lo que nos puede aportar una metodología en nuestra organización y en los productos jurídicos que vamos a desarrollar a lo largo de nuestro ejercicio profesional. Así que con esto podemos responder la pregunta que se generó desde un inicio, ¿cuáles son las problemáticas de la materia de metodología? El considerar que no es una materia sustantiva y por lo tanto no es importante como lo sería el derecho fiscal o ambiental, sino que la metodología son los procesos para llegar de lo epistémico hasta lo aplicativo, hasta la acción más puntual y que nos dicen de dónde venimos y a dónde vamos. Y desde luego que no podemos evitar aprovechar todas estas herramientas de la ingeniería y de la inteligencia artificial que nos rodean cotidianamente. Y para cerrar esta pequeña cápsula, y reconociendo que muchas ocasiones las clases suelen ser pasivas, suelen ser muy tradicionalmente memorísticas por parte del estudiante y que el docente se limita a hablar y hablar y hablar y hablar y que no se valora, o más bien dicho, hay un poco de resistencia en cuanto a generar prácticas o talleres en cada una de las sesiones de conocimiento, sobre todo lo que aquí llamamos ejercicios de reforzamiento. eh, Pedí la participación de una estudiante que llevó la materia de metodología y que en aquel momento fue a veces incluso hasta combativa para decir que bueno, que eran muchas materias, que no era la única y que por qué habría que hacer este entrenamiento, estas que nosotros llamamos aquí las 3 abdominales diarias. Entonces, no sé si es posible que tú prendas tu micro, Sofía, y que pudieras dar algún testimonio, sobre todo para los jóvenes que tienen, no sé, 18 o 19, cuando mucho años, eh, y que podríamos decir que todavía traen muy arraigadas ciertas prácticas, a lo mejor de la preparatoria o del CCH, y que pues no tienen esta costumbre, ¿verdad? De este entrenamiento en donde vas teniendo un poco que dar de sí, dar un pequeño plus. No sé si podrías en este momento darnos algún testimonio de tu evaluación después de que ya has transcurrido otros semestres, otros conocimientos, otras metodologías, del por qué es importante el desarrollo de estos ejercicios de reforzamiento y estas pequeñas tareas cotidianas, interactivas, participativas. Sí, Pues primero que nada, mil gracias, Sofía, por estar aquí. Te tengo muy en mente, te recuerdo muy bien en los primeros semestres en metodología, así que te doy las gracias porque sé que estás en horario laboral y bueno, pues tienes el micrófono para compartirnos tu testimonio de esta pregunta por cuál es la percepción del estudiante. Yo no diría que tú seas un estudiante promedio, pero ¿cuál es la percepción de un estudiante promedio cuando llega la materia de metodología jurídica aquí al seminario constructivista y por qué es importante
esta metodología, esta estructura, esta planeación didáctica del curso, sobre todo en lo que se refiere a los ejercicios de reforzamiento. El micrófono es todo tuyo, Sofía, y tienes la palabra. Cierro mi micro. Te escuchamos con atención. Sí, doctora. Bueno, muchas gracias. Y pues a los que estén escuchando, sean bienvenidos. Aquí con la doctora hemos aprendido mucho, pero voy a hablar desde mi punto de vista de cuando recién entré a la materia de metodología, porque yo estaba en primeros semestres y para mí era muy complicado entender el por qué teníamos que hacer tantas actividades. O sea, para mí era como, ¿por qué nos están dejando tantas tareas? ¿Por qué hay que buscar tantas fuentes de información? Porque yo estaba acostumbrada a un esquema en el que los profesores nos daban un libro del cual estudiar o una página y ya con eso nos conformábamos. Al menos a mí me tocó así, que yo lo hacía de esa forma. Pero fue un tanto complejo para mí entender al inicio por qué necesitamos, yo lo puedo resumir en 3 palabras, que sería organización, estructura e información. Porque eso fue lo primerito que yo me di cuenta, que este curso tenía eso, tenía una estructura que venía desde una pregunta de por qué es importante la metodología en el ámbito jurídico y a qué me va a llevar. Y estas 3 cuestiones yo las fui desarrollando en descubrir nuevas fuentes de información, pero también en cómo me conozco a mí misma y de qué forma estructuré mi vida para que yo pudiera desarrollarme profesionalmente a través de esta metodología. Yo considero que es una materia importante, pero no solamente importante, sino esencial para cualquier tipo de carrera y en este caso para un abogado, porque esta parte de organización y esta parte de innovación no la vamos a lograr sin conocimiento. Y para poder tener ese conocimiento necesitamos adentrarnos a las fuentes de información, pero ya no cerrarnos nada más a que existen, como usted lo comentaba hace unos momentos, documentales, sino que tenemos muchísimas fuentes de información que van hasta lugares presenciales, ¿no? Como museos, como lugares, sitios arqueológicos, y aunque consideremos que eso no es importante, realmente lo es, porque todo influye a cómo ha ido evolucionando la sociedad en cuanto a las formas de investigar, pero también de divulgar esa información. Y qué importante es que nosotros tengamos claros estos conceptos y adentrarnos un poquito más a que esta materia no es solamente de derecho, sino que también trata otro tipo de cuestiones como la psicología, la pedagogía, una cuestión que yo pues me encantó ya cuando concluyó el curso porque aprendí a aprender, algo que no sabía. Y la verdad es que muchos de nosotros deberíamos como entusiasmarnos en poder hacer esto, en poder aprender de otro tipo de materias, de estos aprendizajes, sobre todo los ejercicios de reforzamiento. Yo ya después comprendí el por qué teníamos que constantemente estar trabajando nuestra mente sobre lo que veíamos en clase y aparte fuera de clase, porque eso a mí me ayudó